Yo no tenía mucho conocimiento de esa norma. En Bolivia todavía eso era relativamente nuevo. Y en la universidad tampoco es que te daban antes una materia de calidad, o sea, Correcto. producción sí, pero Y en producción te la nombraban por ahí un poco que existían algunas normas, pero como no estabas acostumbrado aquí en Bolivia a ver empresas con esa normatividad, o eran muy pocas, yo escuchaba a mis compañeros de la universidad decir, sí, entré al banco X, al banco 1, al banco 2, al banco 3, ¿y qué te tienen haciendo? Me tienen sacando fotocopias, me tienen acomodando los archivos, me tienen repartiendo los tickets para que lo atiendan. Y, y yo decía, bueno, eso es lo que te deben dar, ¿qué más queda? ¿No? Nos toca lidiar con eso, pero... Y me comenzaron a dar gradualmente, no una responsabilidad alta, pero pequeñas tareas que sí eran importantes o relevantes, sencillas pero importantes de ejecutar. Y comencé a adquirir experiencia. Y a medida que íbamos viendo el tema, también me comencé a dar cuenta de que cuando hablábamos de aseguramiento de la calidad, hablábamos de un tema que involucraba gran parte, por no decir la totalidad de lo que había visto yo en la universidad. No sé si te pasó cuando estábamos en la licenciatura, yo veía algunas materias que creía que eran de relleno. Yo, ¿para qué voy a llevar esto? Esto es porque faltaba algo seguramente para el semestre, para completar los créditos. Y yo veía materias que para mí no tenían sentido. Decía, no, y esto ni voy a trabajar en este punto. Pero cuando empecé en el área de calidad, era la primera vez que veía cómo las 54 materias tenían una actuación clave para la calidad. Pero cuando estás haciendo lo que te gusta, increíblemente las horas pasan y tú sigues motivando en ver cómo puedes seguir alimentando ese proyecto, esa tarea, esa actividad que estás haciendo. Y por eso digo que para mí fue un accidente con mucha suerte haber caído en esa área, porque a veces cuando nos ven como emprendedores o como empresarios ya piensan que uno tiene todo el tiempo para manejarlo uno a como guste. En cierta forma podés acomodar algunos horarios de forma más fácil que cuando sos dependiente. Pero en contrapartida no tenés feriados. No es que hoy es domingo y descansamos. No, no. Si vos tenés que presentar un proyecto, un plan, estás el domingo en tu casa trabajando a full. bienvenidos Rockstars a un nuevo episodio. Estoy muy pero muy contento por la persona que vamos a entrevistar hoy día. Una persona que conozco ya desde hace bastante tiempo y ya veo cuál ha sido su recorrido a lo largo de todo este tiempo. Así que bienvenido Marcelo Vázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Todo dentro de lo posible marchando como esperamos. Gracias Javier, es un placer poder estar contigo esta tarde y bueno, conversar un poco. Contanos Marcelo, primero quién es Marcelo Vázquez y por qué hacer lo que estás haciendo ahora. Bueno, Marcelo Vázquez, a ver si me tendría que salir del cuerpo y mirarme quién soy. Soy un apasionado por lo que hago, un apasionado por la calidad. Una persona que viene trabajando poco más de casi 25 años en el tema de sistemas de gestión, de normatividad, de ayudar a las organizaciones a mejorar sus procesos. Y también una pasión que descubrí accidentalmente, también soy docente en este tema. Creo que varios de los que estamos, bueno, tú también eres docente y creo que en algún momento los descubrimos hasta casi accidentalmente, ¿no? Entonces, soy consultor, asesor empresarial y pues también docente y conferencista, ¿no? Contanos un poco de cómo surge este tema de calidad, o sea, por qué empezaste a hacer cosas así. Contanos un poco tu primera experiencia laboral quizás. Perfecto. La calidad también fue un grato accidente. Estaba en uno de los últimos semestres de la universidad y en los últimos semestres pues uno comienza a corretear, si vale el término informal, para buscar dónde hacer las famosas prácticas empresariales, que era un requisito de titulación, ¿no? Tener, no me acuerdo si eran 300, 400 horas de práctica empresarial. Y en ese entonces, pues, las opciones más comunes era estar en un banco o, bueno, sobre todo en unas instituciones financieras o de seguros. Y pues yo tuve la oportunidad de
calzar como practicante en una empresa de servicios petroleros, en ese entonces Continental se llamaba, parte del grupo Equipetrol. Y cuando voy me entrevisto para que me den la posibilidad de hacer las prácticas, me dijeron, claro Marcelo, tenemos justo una necesidad de apoyo en forma de práctica para el área de aseguramiento de la calidad. Estamos implementando la norma ISO 9002. Era esa norma que actualmente no está vigente, era de la versión 1994 de esta familia de normas. Eso es como la 9001, pero... La 9002 era una norma hermana de la 9001, pero en esa versión de la norma, la 1994, habían 3 normas que se podían certificar de los sistemas de calidad. 9001, 9002 y 9003. 9001 para aquellas empresas que tenían desde el diseño de producto hasta el servicio postventa. La 9002 para aquellas empresas que no tenían diseño o importabas productos terminados o ya trabajabas bajo planos o especificaciones predefinidas. Y la 9003 que estaba enfocado mucho en el control de calidad, en los ensayos de la producción. Entonces, esta empresa estaba justo implementando la norma ISO 9002. Y yo no tenía mucho conocimiento de esa norma. En Bolivia todavía eso era relativamente nuevo. Y en la universidad tampoco es que te daban antes una materia de calidad. O sea, producción sí, pero... Y en producción te la nombraban por ahí un poco, que existían algunas normas, pero como no estabas acostumbrado aquí en Bolivia a ver empresas con esa normatividad, o eran muy pocas, entonces no era algo común y no era algo que se te retenga en la cabeza. Ahora ya escuchás de ISO 9001 y al menos algo has escuchado de esa norma. Claro. Antes no, era un conocimiento muy esquivo, digamos, ¿no? Entonces, yo le digo, perfecto, yo en ese momento mi intención era entrar a hacer práctica, no iba a escoger, no sabe qué quiero el área comercial o deme recursos humanos, no. Era, necesito hacer mis prácticas y ok, me da el espacio para el área de calidad, perfecto. Entonces me introducen en el área de calidad y había un joven que era, bueno, ya no tan joven ahora, pero en ese entonces, que era el encargado de aseguramiento de la calidad, Sergio Guardia se llamaba. Entonces, una persona que igual la estaban capacitando en la normativa, porque no era algo que tengamos profesionales en Bolivia en ese tema. Entonces, me meten al área y me dicen, bueno, Marcelo, nos vas a ayudar acá. Y desde ahí empezó la gran diferencia. Yo escuchaba a mis compañeros de la universidad decir, sí, entré al banco X, al banco 1, al banco 2, al banco 3, ¿y qué te tienen haciendo? Me tienen sacando fotocopias, me tienen acomodando los archivos, me tienen repartiendo los tickets para que lo atiendan. Y yo decía, bueno, eso es lo que te deben dar, ¿qué más queda? ¿No? Nos toca lidiar con eso, pero no le veía mucho aprendizaje en sí. Entonces yo iba con esa expectativa. Pero de repente desde el primer día, justo llego, me presentan, me dan mi espacio para trabajar y el Sergio Guardia me agarra y me dice, bueno Marcelo, te cuento que tenemos una primera capacitación. Tras que llegué, entonces nos vamos a la sala de reunión, estaba el cuerpo gerencial también de la empresa y habían contratado a un profesional para que nos fortalezca los conocimientos sobre ISO 9002, sobre calidad. 4 horas de entrenamiento. Primer día ya tenía entrenamiento con el nivel gerencial de la empresa. Al segundo día me llevan a hacer trabajo de campo, ver los predios de la empresa, comenzar a redactar los procedimientos, viéndolos cómo se hacían, de la mano de, y comienzo a recibir instrucción sobre usos de equipos de seguridad y todo. Entonces comencé a ver como el trabajo de verdad, el que se hacía en la empresa el día a día. Y comenzamos a ver cómo se hacía la producción, cómo se hacían las inspecciones de los tubing, todo el tema. Entonces, y me comenzaron a dar gradualmente, no una responsabilidad alta, pero pequeñas tareas que sí eran importantes o relevantes, sencillas pero importantes de ejecutar. Y comencé a adquirir experiencia. Y a medida que íbamos viendo el tema, también me comencé a dar cuenta de que cuando hablábamos de aseguramiento de la calidad,
hablábamos de un tema que involucraba gran parte, por no decir la totalidad de lo que había visto yo en la universidad. Seguramente me faltaban también temas adicionales para aprender, temas que se ven en química, en producción, en ingeniería de procesos, y que como soy ingeniero comercial quizás tenía algunas limitaciones, pero el resto del contenido era lo que había visto en los 4 o 5 años de la carrera, en las 50 y algo de materia. Y es ahí donde hubo el cambio de chip, porque no sé si te pasó cuando estábamos en la licenciatura, yo veía algunas materias que creía que eran de relleno. Yo, ¿para qué voy a llevar esto? Esto es porque faltaba algo seguramente para el semestre, para completar los créditos. Y yo veía materias que para mí no tenían sentido. Decía, no, y esto ni voy a trabajar en este punto. Pero cuando empecé en el área de calidad, era la primera vez que veía cómo las 54 materias tenían una actuación clave para la calidad. Por ejemplo, una de las materias que a mí no me gustaba era oratoria. Salir a hablar, preparar un paper y después defenderlo ahí. Y de repente me comencé a dar cuenta cómo era tan importante eso para vender un proyecto de mejora continua en un directorio. Tantos planes muy buenos que no se llevaban a cabo porque el que los exponía no sabía vender la idea. Y proyectos no tan buenos que funcionaban porque el que los presentaba pues sabía presentarlos. Y así como eso, comencé a ver cómo cada una de las materias de la universidad tenía una razón de ser y jugaba un rol fundamental en la calidad. Y eso fue lo que me enamoró, porque te voy a ser sincero, estaba terminando la universidad y todavía yo no sabía exactamente para qué lado quería trabajar. Claro. Y por eso fue un grato accidente terminar en el área de calidad, y fue gracias a esta empresa, que fue una de las primeras en Bolivia en certificar una norma como esta, que no solamente me puso a sacar fotocopias, sino me involucró en el proceso de implementación. Entré quizá en el momento oportuno y eso me enamoró. Fíjate qué importante lo que decís de que una empresa se tome en serio este tema de las prácticas y que realmente cuando contrate personas que hagan prácticas los haga trabajar en cosas que le agreguen valor y en cosas que quizás habitualmente no tiene el tiempo probablemente su personal operativo a hacer cosas y eso también pues le ayuda y te puede cambiar la vida, pero al final correcto, por ahí vos ibas a otra área y ibas a hacer una cosa que, no sé, que te guste quizás, pero no iba a ser una cosa que estés aportando con tanto como tus libros hasta ahora, que vamos a comentar eso en breve. Y tienes toda la razón, o sea, a veces tenemos mucha gente que está trabajando en áreas donde lo pueden hacer muy bien, pero no les llena. Claro. No tienen esa motivación para continuar más allá del horario laboral. Tú ves todos nos cansamos en el día a día cuando vamos haciendo cosas, es normal, pero vos ves mucha gente diciendo que son las 6 de la tarde, se acabó, listo, se acabó el horario de trabajo y se apagó, están en otra. Pero cuando estás haciendo lo que te gusta, increíblemente las horas pasan y tú sigues motivando en ver cómo puedes seguir alimentando ese proyecto, esa tarea, esa actividad que estás haciendo. Y por eso digo que para mí fue un accidente con mucha suerte haber caído en esa área. Ahora, en el tema de las prácticas, usualmente cuando nosotros estamos por finalizar la carrera universitaria, la licenciatura, somos nuevamente muy flexibles para adaptarnos. Entonces, muchas empresas podrían aprovechar ese momento para moldear el tipo de trabajador que van a necesitar. Yo creo que el tema de las prácticas es el mejor proceso de reclutamiento que podés tener, más que cuando ya está la persona trabajando en otras empresas y te lo querés robar o lanzar, sino son profesionales nuevos que podés moldearlos y encima tenés 2, 3, 4 meses donde podés ver realmente sus aptitudes, sus actitudes, su motivación para ver si realmente te podés quedar con él o no, pero aprovechás y lo moldeás. Pero lastimosamente lo que se ve es que quieren, y voy a usar un término medio feo, el chico de los mandados. Necesitamos un practicante, pero es para que rotule, para que archive, para que me mantenga limpio, hasta para que me bate el café, si vale el término. Pero realmente es desaprovecharlo bastante.
Ahí tú puedes moldear muchos de tus profesionales que vas a requerir en el corto y mediano plazo, ¿no? Totalmente, Marcelo. Y de ahí, de la empresa esta petrolera, ¿cuál fue tu siguiente posición? Bueno, terminé las prácticas y justo este muchacho se ganó una beca de teología en Argentina y tenía que viajar 6 meses. Entonces la empresa me dice, Marcelo, yo ya había terminado mi tiempo de prácticas, pero continuaba ahí porque estaba aprendiendo muchísimo. ¿Querías aprender más? Claro, estaba aprendiendo muchísimo, me daban, aparte ya me comenzaron a integrar ya con responsabilidad un poquito más, ya me comenzaron a hacer un pago. Entonces yo ya me sentía parte, y solamente iba a mediodía, pero era de lunes a viernes. Entonces el gerente me dice, Marcelo, mira, Sergio se está yendo, ¿no te animás a quedarte en el puesto? Obviamente hablábamos de pago, yo tenía la suerte todavía de comer de la olla grande, sin obligaciones, todo, entonces un pago como eso para mí era, me sobraba, ¿no? O sea, iba a estar muy bien. Y entonces voy y lo converso con mamá. Dice, bueno, le digo, mira, pasa esto. Entonces ella me dice, creo que no es el momento. Y yo le digo, ¿por qué esta oportunidad? Mira, muchos salen profesionales y están meses, años buscando trabajo. Y yo lo tengo. Sí, pero puede pasar lo contrario. Que te enfoques en el trabajo y cuando ya te falta muy poco para graduarte, lo comences a postergar. Porque el trabajo te va a consumir. Pero al fin es tu decisión. Entonces, obviamente yo quería trabajar, pero en contrapartida también pesaba el comentario en casa. Entonces, lo que le digo al gerente, miren, yo los voy a apoyar unos 2, 3 meses hasta que venga una nueva persona o vean otra persona, yo le hago el traspaso. Entonces, respetaron mi decisión, obviamente. Yo me salí con la incertidumbre de qué hubiese pasado si me hubiese quedado. Pero bueno, salí, terminé el último semestre de la universidad y tocaba hacer prácticas. Perdón, tocaba hacer la tesis. Entonces, vuelvo a hacer la búsqueda y tuve la suerte que esta empresa Schlumberger me abre la puerta. Y le digo, bueno, ¿sabe qué? Yo estuve haciendo mis prácticas en la empresa Continental, he aprendido bastante de la ISO 9002 y quisiera hacer mi trabajo de grado de ese tema. Y ellos dieron una oportunidad también para que yo les arme un proyecto donde puedan ellos implementar y certificar aquí en Santa Cruz. Entonces, claro, me dan el espacio en el área de diseño y cementación de pozos petroleros. Me asignan a 2 de los ingenieros para que sean mis tutores y me dan un escritorio con una computadora y yo comienzo a trabajar aprovechando mis conocimientos recientes y frescos de la ISO 9002 y comencé a diseñar mi tesis. Y obviamente con 2 profesionales de alto nivel que eran trabajadores de la empresa que me iban apoyando en todo. La cuestión es que mi tesis de licenciatura tuve hecho en 3 meses, terminada, y en ese entonces en la UPSA había tesis 1 o tesis 2, y tenías que aprobar las 2 materias. Yo en tesis 1, a los 3 meses ya tenía mi trabajo terminado y lo presenté y me lo aprobaron. Entonces, obviamente yo digo, ok, ¿cuándo puedo defender? No puede defenderme. ¿Por qué? Porque tiene que cursar tesis 2. Claro. Entonces tuve que esperar el siguiente semestre, registrarla, no ir a ninguna clase durante el semestre completo, terminar el semestre y recién que me den fecha. Pero ese fue el segundo paso, fue una serie de buenas situaciones que me llevaron a especializarme. Y una vez terminé ahí, tuve la suerte de entrar al centro, lo que era el centro de calidad de la UPSA en ese entonces, que ahora es el SENACE, donde ellos tenían una oficina incluso con un ente certificador que todavía opera en Bolivia. TÜV, ¿no? TÜV, ajá. Entonces había un centro de calidad y la UPSA estaba un poquito trabajando en promover ya estas normas. Entonces yo llego y digo, mire, mi tesis ha sido de esto, he hecho práctica acá y me contratan como asesor junior.
Entonces, ahí comenzamos a visitar, junto con la asesora del centro de calidad, a varias empresas en ese momento del sector petrolero. Entonces, ahí fue donde comencé a empezar haciendo auditorías en su momento en Compropet, en Cerso, Volpegas, toda esa parte, justo en la época, entre comillas, dorada del sector petrolero, en la época de los 90 y 2000, ¿no? En primeros años del 2000. Entonces, así empezó la trayectoria. Fue una bonita suerte para mí, un bonito accidente caer en el área de calidad, y se dieron las cosas, incluso la coyuntura, porque esto de las normas en Bolivia tomaron fuerza con la capitalización de las empresas estatales, y que vinieron las empresas transnacionales a administrar estas empresas, y vinieron con estas normas ya de práctica y comenzaron a exigir a sus proveedores de servicios aquí en Bolivia a que también comiencen a adoptar. Es por eso que en el sector petrolero es donde inició en Bolivia. Mucha gente piensa que es norma del sector petrolero. No, en Bolivia es, pero no es que a nivel global sea específicamente el sector petrolero, ¿no? Entonces, fue una serie de accidentes con suerte y estar quizás en el momento adecuado. Y después estuviste involucrado también en otros tipos de empresas, pero también siempre en el área de calidad, ¿no es cierto? Correcto. Una vez, después del Centro de Calidad de la UPSA, tuve la oportunidad, puedo dar nombres, ¿no? Sí, claro. En el Grupo Industrial Roda. Ahí salté al Grupo Industrial Roda, ahí implementamos en su momento en Empresa de Servicio y Constructora Roda, una empresa que hacía aprovechamiento forestal. De hecho, fue muy interesante ese proceso de implementación de la norma, puesto que implementamos un sistema de gestión integrado con cadena de custodia, certificación forestal voluntaria integrada con ISO 9001. Entonces, era bonito porque aprendí desde cómo se hacía un censo forestal comercial dentro de áreas de concesiones forestales, y cómo se hacía el aprovechamiento, la identificación de las troncas para mantener la trazabilidad y poder validar el porcentaje de madera de bosques certificados y cuáles no, hasta que se entregaba estas maderas, estas troncas a CIMAL y EMER, quienes ya comenzaban a trabajar en los tablones, en las melaminas y todas esas cosas, que luego pasaba a Industria de Muebles Roda para hacer los muebles de jardín. Entonces, empecé ahí, después de ahí salté a CIMAL, del mismo grupo, y después doy un salto completamente a otro sector, totalmente diferente, al sector de turismo. Ahí por el 2005 aproximadamente me contrata Tropical Tours. En ese entonces Tropical Tours, bueno, sigue siendo una empresa importante, ahora es Tropical. Era una agencia de viaje bastante grande, más de 200 trabajadores, tenía creo que como 9 o 10 oficinas a nivel nacional, 40 de las 100 empresas más grandes del país manejaban sus viajes corporativos con esta agencia. Era una agencia grande. Entonces me llama y me dice: Marcelo, queremos implementar ISO 9001. Pero queremos, obviamente, ya vos adentro de la empresa. Entonces comenzamos a implementar de 2005, el 2007 estábamos certificados. Creo que fuimos en el sector turístico uno de los pioneros en Bolivia con esta norma, y allí estuve hasta el 2009, 2010. De ahí ya decido saltar al estrellato ya como consultor. Te hago una pregunta ahí antes de ir al tema de consultor. ¿Qué te motivó a, de alguna manera, independizarte? ¿Que te cansó la estructura corporativa o qué? Porque siempre hay un punto de quiebre, no sé si ocurre abruptamente, pero en un momento uno dice, aquí me puedo dedicar a algo de manera independiente. En tu caso, ¿qué fue lo que te motivó? Hubieron varios factores. La empresa Tropical, la verdad que era una empresa bonita, agradable, daba bastantes oportunidades y tenía algunos beneficios interesantes de ser parte de una agencia tan grande. Pero siempre había ¿y qué más puedo hacer? Ya había estado experiencia en el sector petrolero, había estado en el sector forestal, ya conocía el sector turístico. Entonces me comenzó a gustar el poder conocer de diversos sectores. Y
también comenzaba a recibir llamadas. Marcelo, ¿no podés hacer alguna consultoría en esta empresa? Necesitamos, tú tienes experiencia acá, queremos implementar ISO 9001. Entonces, el comenzar lo que me comenzó a llamar era el tema de poder conocer más sectores diversos y poder pasearme en una semana entre 2 o 3 culturas organizacionales diferentes, entornos diferentes, un poquito para darle emoción al día a día, llamémoslo. Entonces, eso me impulsó. Entonces, fue un salto de fe, la verdad, porque obviamente a uno mientras está con el trabajo, uno lo llaman y como uno sigue recibiendo su remuneración mensual. ¿Tenías clientes cuando te llamaron, por ejemplo, cuando te independizaste? ¿Tenías algún cliente allá o fue Todavía no tenía, porque, o sea, me habían llamado, yo todavía estando en la empresa, pero te llaman, digamos, un mes, después 2, 3 meses te llama otro y a los 2 meses te llama otro. Entonces, como vos tenés todavía tu ingreso mensual tranquilo, vos decís, me han te llamado, da para esperar, digamos. Claro, ¿no? no, y me han llamado como 3 clientes y uno piensa, pues que es hartísimo, mucha gente me está llamando. Pero lo cierto es que si vos le decís todavía no, ellos no están esperándote a vos para cuando querrás comenzar, sino si vos les decís que no, van a buscar otras alternativas. Claro. Entonces yo no lo veía de esa forma, decía, en menos de 6, 7 meses me han llamado 3 empresas. Sí, pero no es que las tenía seguras las 3 empresas. Y al momento yo le dije que no, entonces no me iban a estar esperando a que yo les diga ya estoy disponible. ¿Y en cuánto tiempo terminaste de igualar, por ejemplo, tu flujo? Vos tenías un flujo de empleados y ¿en cuánto tiempo lo igualaste como Por lo menos emprendedor? 1 año y medio. O sea, ¿pagaste harto derecho de piso? Sí, bastante. Y de hecho, durante ese periodo muchas veces estuve a punto de volver atrás. ¿Querés volver? Porque obviamente ganaba bien. Tenía muchos beneficios siendo dependiente. Hasta tenía ya un puesto, yo tenía un puesto gerencial. Entonces, Era gerente de calidad, ¿no? Sí, hasta el mismo estatus, digamos, de gerente y yo joven. ¿Hace cuántos años fue eso? Hablamos de entre 2005 y 2009. En 2009 fue que ya me lancé al estrellato. Entonces hablamos que tenía 20... Incluso cuando te presentás, soy gerente de no sé cuánto, digamos, ¿no? Y después sos, digamos, un emprendedor. Exacto, ¿no? Y entre charlas de café y todo, ahora uno obviamente ya lo ve diferente, pero ¿cuántas veces yo, sentado a veces en alguna cafetería, haciendo hora para ir a una empresa o a otra, escuchaba a muchachos de la misma edad que nosotros, muchachos digo ahora, pero contemporáneos a nosotros en ese momento, donde a veces decían, sí, ¿y qué es esta persona? Dice que está de consultora, es un desempleado. Claro. O sea, te asociaban con un desempleado y ahora yo tengo la suerte de tener ingresos muy por arriba de la media de cualquier empleado más, pagados mensualmente. Pero obviamente en ese entonces, en tus comienzos, te da un poquito en el orgullo, aunque no te lo digan a vos, escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Pero casi 1 año y medio en igualar el flujo. Y de hecho, me lancé al estrellato y comencé a contactar a las empresas que ya me habían llamado antes, todo. ¿Qué habilidades tuviste que desarrollar que no tenías como empleado? Primero tuve que mucho potenciar la proactividad, ¿sí? Ya nada de ser reactivos, tomar la iniciativa, porque yo venía de una etapa en que me llamaban, entonces me solicitaban, hacía muy bien las cosas, según yo, obviamente, pero me llamaban, Marcelo, te necesitamos acá, Marcelo, y a un momento en que ahora soy yo el que tengo que ir a tocar puertas. Soy yo el que era secretaria, barrendero, mensajero, gerente comercial, gerente de operaciones, o sea, tuve que comenzar a bajarme del pedestal y a comenzar a remangarme el pantalón, las mangas y comenzar a hacer, ¿sí? Entonces, eso fue. Ahora, me lancé al estrellato, todo, según yo me iban a llamar al otro día, pero pasaron 4 meses donde no me llamaba nadie. ¿Qué sentías? Miedo. ¿Te había fallado? Miedo de haberme equivocado.
miedo de haber creído que podía llegar más de lo que realmente de lo que realmente podía. Y obviamente entre eso pues viene la familia preocupada, de muy buena fe, pero ya comenzaron a decir, Marcelo, ¿no querés que le hable aquí a mi amigo que es dueño de esta empresa, que te entreviste, que te... Entonces te hacían Dudar de uno mismo. dudar, ¿no? Y pensar de que, ¿y si es mejor volver a? Y en ese entendido, pues, ahí tuve la suerte que mi esposa fue un buen apoyo. Y ella me dijo, Marcelo, ya te lanzaste a la piscina. Claro. O sea, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Si ya estás atacando, ¿por qué vas a volver atrás? Fíjate qué importante el apoyo, ¿no?, de la familia, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Para qué vas a volver atrás? Y si hay que ajustarnos un poco hasta que esto salga a flote, nos ajustamos. Entonces, eso fue importante. Bueno, a los 4 o 5 meses la primera empresa me llama. Unos clientes que yo los tengo con mucho aprecio, es Marelli Bolivia, que ahora son Luma, fueron uno de mis primeros clientes. Entonces me llaman, comienzo a hacer la consultoría y a los 2 o 3 meses me llama otra empresa del sector similar a ellos. Entonces, sí, hablé con la gente de Marelli y me han recomendado que lo contrate a usted, que es el servicio que nosotros necesitamos. Y comenzó la segunda empresa, la tercera, la cuarta. Y ya al año y medio yo ya estaba generando incluso un poco más que lo que ganaba como trabajador en mi mejor momento asalariado. Y con la ventaja de que un día estaba en una empresa, al otro día estaba en otra, en la tarde estaba en otra, entonces tenía una dinámica de cambio constante que eso también me favoreció, porque me desarrolló esa habilidad de adaptarme a situaciones diversas, a poder manejar culturas y equipos con diversa forma de pensar. Y eso es muy importante. Por eso a veces tienes tú gerentes que son muy buenos en una organización y que se lo roban para que vaya a otra y en otra la hunden a la empresa. ¿Por qué? Porque sus estrategias, sus formas de actuar son muy buenas en una cultura. Y el tener la capacidad de poder lecturar la cultura de una organización para adaptar tus estrategias a esa cultura creo que es un elemento muy importante. Y me ayudó el poder estar en diferentes empresas continuamente a desarrollar eso. Y de ahí fue que comencé a decir, no, valió la pena el esfuerzo. Y además el poder sentir, entre comillas, que podía manejar un poco más mi tiempo. ¿Por qué digo entre comillas? Porque a veces cuando nos ven como emprendedores o como empresarios ya piensan que uno tiene todo el tiempo para manejarlo uno a como guste. En cierta forma podés acomodar algunos horarios de forma más fácil que cuando sos dependiente. Pero en contrapartida no tenés feriados. No es que hoy es domingo y descansamos. No. Si vos tenés que presentar un proyecto, un plan, estás el domingo en tu casa trabajando a full, feriado trabajando a full. No hay doble aguinaldo, claro. No hay beneficios sociales. Aquí no hay que termina el mes y igual te llega tu sueldo, ¿no? No avanzaste, no hay pago, ¿no? Entonces tiene pros y contras, pero me alegra haber tomado la decisión de haberlo hecho y de haber tenido el apoyo en su momento que tuve para no dar un paso atrás. Porque incluso cuando ya todo se comenzaba a arreglar, entre comillas, incluso algunas empresas me ofrecieron buenos salarios para volver a ser trabajador. Y ahí también estuve como tentado con la manzanita y como si Eva me diría, toma la manzanita, probá nuevamente, ¿no? Entonces, se ha tenido tentaciones en eso, pero no es fácil, pero es gratificante. ¿Y es verdad que cuando sos emprendedor, después ya es difícil que volvás a ser empleado? ¿Cómo no me veo yo nuevamente como empleado, pese a que tuve yo una experiencia híbrida, llamémoslo así. Ah, mira vos. Contanos un poco de eso.
Estaba yo en Alemania el 2018 recibiendo un premio que me dieron allá y justo me encuentro con un director de una universidad de nuestro medio, una universidad que tiene alcance a nivel nacional. Y me dice: Marcelo, lo hemos estado haciendo seguimiento. Y me dice, justo coincidimos allá, yo estaba ahí y coincidimos. Entonces me dice: queremos invitarlo a ser rector nacional de la universidad. Entonces yo le digo: mire, primero que yo no tengo carrera administrativa en el área académica, yo soy docente de algunas universidades, sí, pero yo voy, doy clases y vuelvo a mis actividades de consultoría que estoy en las que hago. O sea, no, lo hemos estado haciendo seguimiento y queremos más bien eso, queremos cambiar un poquito el enfoque, sacar de lo que estamos acostumbrados al administrativo a alguien que hubiese visto más empresa, más hacia afuera, para cambiar un poco el rumbo de la universidad. Entonces yo le digo: mire, le agradezco muchísimo, me siento halagado, pero tengo mi empresita, ya tengo mi servicio. Internamente no le dije eso, pero me costó llegar a ese punto, claro. Entonces no iba a descuidar. Le digo: yo tengo 2 o 3 personas que trabajan para mí, técnicos, que me apoyan en algunas especialidades. Entonces le digo: tengo yo mi equipo y ya estoy consolidado. Te hago una propuesta, me dice. Manejar las 2 cosas. Yo te habilito un espacio dentro de nuestras instalaciones para tu equipo de trabajo y tú puedes ver las 2 cosas desde acá. ¿Tentador? Muy tentador. Y además, yo cuando comencé a dar clases allá por el 2006, 2007, decía: algún día quisiera ser rector, dije. Pero como esos sueños, ¿no? Esos sueños que vos ves difíciles que se cumplan si es que no haces la carrera administrativa, porque un rector vos lo ves primero que fue docente, jefe de carrera, después por ahí decano, vicerrector y fue subiendo. Mi interés no era hacer esa carrera en ningún momento. Entonces de repente se me da la oportunidad y me dicen: mira, podés tener a tu equipo acá, no es que tengas que tener horario, tenés que ir a visitar a tus clientes, manejas aquí, volvés acá a la universidad, tenés todo tu personal administrativo de apoyo a la universidad y puedes tener tu equipo en una oficina que te vamos a poner disponible. Y acepto. ¿Funcionó? 1 año y medio funcionó. Aprendí bastante en el tema como rector, viajé bastante como rector, no solamente a nivel nacional, sino estuve en Colombia, en Ecuador, haciendo visitas con otras universidades. Fue una excelente experiencia y obviamente comencé a sentir de que había un agotamiento demasiado grande, porque el rectorado, como cualquier puesto alto, te demanda mucho tiempo, mucho compromiso, muchas responsabilidades, tenés que ver toda una organización a nivel, en este caso era nacional, una universidad que tiene 4 sedes en Bolivia. Entonces, y comencé a ver que estaba comenzando a descuidar mi emprendimiento. Y al final yo dije: ok, perfecto, lo del rectorado, me saqué el gusto, me gustó, lo disfruté, pero al final no es algo mío. Claro. Y así como no es algo mío, cualquier momento puedo estar fuera. Y en este sentido, lo otro sí es mío. Yo lo construí, lo estoy construyendo, me gusta lo que hago. Entonces, ahí tomé la decisión de dejar el rectorado y volver a retomar 100% mis actividades de consultoría. Fue 1 año, 1 año y medio fue. Entonces, pero volví porque era una muy buena oportunidad. Claro. Era algo que yo 10 años atrás había soñado tener alguna vez la oportunidad, pero sin hacer el esfuerzo, entre comillas, ¿no? Claro. Para llegar, y se dio el escenario de esa manera y dije: bueno, lo aprovecharé, tendré la experiencia. Has hecho todo, entonces no has sido, sos emprendedora, has sido empleada, has hecho las 2 cosas al mismo tiempo, está bueno. Pero es agotador, ¿no? Entonces, por eso he sido un híbrido ahí en un momento.
Y bueno, de ahí retomamos y continuamos en eso, continuamos con las consultorías y siempre tratando de ver cómo estar mejor preparados, porque obviamente la forma de dar consultoría hace 10 años cuando empecé, hace 10 años o cuando empecé hace 15 o más, no son las mismas que ahora. Las condiciones, tus habilidades, tu conocimiento cambian. Antes, en los inicios te decían, ok, necesitamos el consultor, pero vos ibas a la empresa, le indicabas a los trabajadores cómo hacer las cosas y ya tenía que haber un jefe, un encargado de proyecto de la empresa que tenía que encargarse de que sí o sí eso funcione. Y era problema de la contraparte si eso no funcionaba. Vos ibas, dabas los conocimientos, los lineamientos y los otros tenían que hacer que funcione. Ahora la cosa ha ido cambiando. Ahora ya no solamente, no te lo dicen en contrato, pero es lo que ellos esperan. Ahora no solamente esperan de un consultor que venga y le dé los lineamientos de lo que debería hacer, quieren alguien que lidere el proyecto, que le venda la idea a todo su equipo, que los motive, que sea un agente transformador, aunque no sea parte formal interna de la empresa. Entonces, las cosas van cambiando en el ámbito de la consultoría y ahora mucho más, porque ahora el conocimiento está más a la mano de todos. Entonces, ya un consultor no solamente agrega valor dando su conocimiento, mira, así podrías aplicar este requisito de la norma, así podrías hacer este procedimiento. Eso ya no es mucho valor, sino el influenciar de forma positiva a que la gente se compre la idea y esté motivada a usarla. Eso es lo que ahora esperan de ti. Que esa es la diferencia a que cualquier empleado puede entrar a una inteligencia artificial, a ChatGPT y se arme un procedimiento y lo ponga. Eso es súper sencillo y ya por ahí no necesitas un consultor. Pero la cuestión es que tenerlo escrito no te sirve de nada si la gente no está motivada a adoptarlo y aplicarlo todos los días. Entonces ahora tenés que ser un consultor que no solamente transmita conocimiento y experiencia, sino que sea un agente transformador de la cultura de la empresa en ese tema, ¿no? Este es un tema importante, el tema de la cultura. ¿Cuál es el principal desafío en las consultorías que haces de calidad frente a la cultura de una empresa? Uno de los principales desafíos es el cortoplacismo. Muchas de las empresas quieren el resultado ya. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de una transformación cultural. Hablamos de un desarrollo de hábitos nuevos para que eso funcione. La no comprensión de esto hace que muchas veces se perciba estas certificaciones como la ISO 9001 u otras similares como mera burocracia, mero papel, mero marketing, ¿sí? Y lo cierto es que no, son muy buenas normas, pero como todo necesita un proceso de transformación, de adaptación a nuevos hábitos, porque la calidad no la hace un manual, la calidad no la hace una norma. Yo voy ayudando a casi 75 empresas ya en estos años en el tema de sistemas de gestión. Y esto es un ejemplo que a veces lo doy en las conferencias. Y pese a haber ayudado casi 75 empresas, hasta ahora yo no he podido elaborar un manual, un procedimiento, un instructivo, que cuando yo llegue a mi oficina, el manual se levante solito y me diga, hola Marcelo, ¿cómo te va? No te olvides de aplicarme hoy día, ¿no? Y con actitud positiva y proactividad. No he podido hacer un manual. Y muchas empresas piensan que hacer calidad es hacer un manual, un reglamento, un instructivo, y eso no. La calidad va desde el cambio de los hábitos de las personas. Pero para que haya un cambio en los hábitos de las personas, tiene que haber un cambio en los hábitos de los líderes. Muchos de los gerentes te llaman para implementar una norma de calidad, pero dicen, ok, implementarlo, pero ellos no quieren involucrarse. Quieren el certificado al final de los 6-7 meses. Entonces, eso no funciona de esa forma. Por eso, sin temor a equivocarme, aunque no tengo un estudio científico que respalde atrás lo que voy a decir, pero es lo que he visto en estos años empíricamente, el 50% de los sistemas de gestión de calidad certificados en Bolivia no sirven.
No porque la norma sea mala, porque no lo es. ¿Y cuántos son certificados en Bolivia aproximadamente? Según el último informe estadístico de ISO, 289 empresas hay con ISO 9001 en Bolivia, muy poquitas, ¿no? Pocas, ¿no? Sí. De un universo. Bueno, Entonces, y ojo, cerca de unas 5.000 empresas en los últimos 5 años iniciaron el proceso de implementación. La mayoría se tiró a la piscina sin agua, ¿no? No sabía que se estaban metiendo. claro. Primer punto. Pero segundo punto, los niveles gerenciales quieren ISO 9001, pero no están dispuestos a cambiar sus hábitos de trabajo, no están dispuestos a ser el ejemplo de lo que quieren que sus trabajadores hagan. ¿Cuál es el mensaje que te dan los gerentes? No todo, la parte que está Claro, entre seguro comillas. que cambien los de abajo. Haz lo que digo, pero no lo que hago. Ese es el mensaje implícito que te dan. Entonces, no funciona así. Si queremos que realmente algo sea sostenible en el tiempo, tiene que haber un cambio cultural. ¿Y nos puedes dar un ejemplo de cosas que te han pasado alguna vez, obviamente sin mencionar empresa, de algo que sé yo, que los empleados que hagan esto, pero yo no doy el ejemplo? Ok, vamos a resetear, ¿cómo es? A borrar nombres, a censurar. Estábamos implementando un sistema de gestión de calidad y de seguridad y salud ocupacional, un sistema integrado. Entonces, el equipo que estábamos trabajando en la implementación dijimos, ok, empecemos con algunas acciones que generen un cambio visible, inmediato, a manera de mercadear que hemos iniciado un proceso de implementación, algo que rápidamente puedan los trabajadores decir, uy, de verdad empezamos el proceso de transformación de la empresa. Entonces empezamos con cosas básicas que no son seguridad en sí, pero que es lo que usualmente uno ve como más visible, como por ejemplo delimitar las áreas de parqueo y que se comiencen a estacionar en reversa, el comenzar a usar el cinturón de seguridad al entrar, salir de los parqueos de la empresa, prácticas que en sí no son seguridad. O sea, hay todo un bagaje atrás que realmente es seguridad y eso es lo último, es el ya si todo lo demás falló, recién eso te puede en algo apalear la situación, nada más. Pero comenzamos con esos aspectos que son los más visibles, ¿no? De repente ves el letrero, los autos estacionados en reversa y todo. Entonces, capacitamos a la gente, entrenamos y de repente comenzamos a delimitar las áreas de parqueo, a poner la señalética, entonces la gente comenzó a parar las orejas, a abrir los ojos, que realmente estaba comenzando a ver el cambio. Y en ese entonces había un director de la empresa que venía los días martes. Venía simplemente a firmar cheques de todos los pagos, porque los pagos se programaban los miércoles, entonces los martes quedaban los cheques firmados y todo. Él venía netamente a firmar y se iba. Entonces, y él era una de las personas que había estado en la reunión inicial que nos había dicho, queremos implementar el sistema, estamos comprometidos con el cambio, vamos a apoyar este proceso. Perfecto. Entonces, primer día él, que ya estaba con todo, las órdenes de estacionar en reversa y demás, llega él en su vehículo, me acuerdo, un Jaguar espectacular, llega y se estaciona de frente. Entonces nosotros, claro, lo veo ya cuando estacionó y se entró a la oficina a firmar cheques, salgo al parqueo y digo, ok, voy a esperar un ratito. Y sale él a los 15, 20 minutos, pues ya firmaba y se iba. Llega y ya vuelve hacia auto y le digo, ¿cómo está, ingeniero? Le digo, ¿cómo está, Marcelo? Se ha estacionado mal. Ah, ya, no te preocupes, ya, mañana, la otra semana lo voy a hacer bien. Ya, perfecto. Voy todo. Llega la próxima semana, se estaciona de nuevo así. Entonces, yo voy y lo busco, pero solo son 5 minutos que vengo. La tercera semana hizo lo mismo. Entonces yo ya escuchaba a los trabajadores decir, claro, a nosotros nos exigen estacionar en reversa, todo, y viene el jefe y estaciona como quiere. No que esto es responsabilidad de todos, no que la seguridad depende de todos. Entonces, la siguiente semana, yo ya sabía a qué hora llegaba y me paré en el parqueo de él. Ahí. Llega él, me dice, Marcelo, tengo que estacionar, dése vuelta. Pero solo son 10 minutos, dése vuelta. Solo son 10 minutos, dése la vuelta, por favor, le digo. Me dijo una barrabasada, no voy a reproducir eso, obviamente. Dio la vuelta y estacionó. Me dice, qué complicación esta, ¿no? Usted me ha contratado para que hagamos esto. Y usted me dijo que estaba comprometido con esto.
se fue hablando para mí todo el trayecto hacia la firma, pero esos son aspectos que suceden muy a menudo. Entonces, lastimosamente, gran parte de los que rompen los procesos de transformación en las organizaciones no son los trabajadores, son los llamados a liderar, no llamemos líderes, los llamados a liderar desde sus puestos de decisión son los que suelen boicotear el proceso que ellos mismos a veces solicitan hacer. Entonces, eso creo que es una de las principales limitantes que veo para que muchas empresas lleguen a buen puerto con certificaciones como la ISO 9001, y las que llegan el 50% en realidad son papel. Ahora, nuevamente, la norma funciona, es una muy buena práctica, pero no es una varita mágica. No es una varita mágica. La calidad la hacen las personas. La norma simplemente es una guía de cómo podés implementarla en tu empresa, ¿no? ¿Y cuál sería como un requisito fundamental para que una empresa esté abierta? No sé si certificación, porque al final creo que primero son las ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y la predisposición para cambiar. Te cuento una anécdota para explicarte ese paso. Justo en ese mismo momento en Alemania, que digo que me hicieron la invitación, justo yo estaba, fui a recibir un reconocimiento allá y se enganchó la actividad con aprovechar que yo dé un par de charlas a pequeñas empresas de allá. Entonces, en uno de los días que estaba dando la charla en el hotel donde nos alojábamos, pues ahí justo, la suerte eran los salones del hotel, se daban las charlas y ahí mismo yo estaba alojado y todo. Entonces, en uno de los recesos para el almuerzo, voy a comer y aprovecho, abro mi computadora y comienzo a revisar los correos. Y justo me escribe una empresa de aquí de Santa Cruz y me dice: Marcelo, me ha recomendado que trabaje con usted. Necesitamos implementar la ISO 9001 a la brevedad. Por favor, quisiera que nos visite. Me manda todos los datos y demás. Entonces yo le respondo ese rato: bueno, muchas gracias, mire, en este momento estoy en Alemania, era un martes aproximadamente. Yo estoy en Santa Cruz el próximo lunes. Llego el lunes, el martes lo puedo visitar. Le mando el correo. Entonces, termino de almorzar, continúo la capacitación en la tarde. En la noche ya vuelvo a mi habitación, aprovecho antes de salirme a pasear un poco, a revisar los correos. Ya me había respondido. Entonces me dice: mire, estamos un poco urgidos con el proceso de implementación. Quisiera que me pase, por favor, en qué podemos ir avanzando en este tema. Entonces a mí me llamó la atención que me responda eso. ¿Por qué? En un proceso de implementación de una norma como la ISO 9001, una semana no es nada dentro del cronograma. Claro. O sea, una empresa muy pequeña te tarda 8 o 9 meses en implementar. Una empresa mediana, 1 año. Una empresa grande, hablamos de bien implementado, ¿no? Fácilmente son 2 años. Entonces, una semana no hace lo más mínimo de diferencia. Entonces, yo agarro y le escribo: disculpe, ¿para cuándo usted necesita tener la certificación? Y le mando el correo. Bueno, salgo todo y al otro día revisando me pone: mire, lo que pasa es que en 30 días en mi sector empieza la época donde se publican las licitaciones. Y nos han avisado que ahora uno de los requisitos para la selección de los potenciales proveedores es que tengan certificación. O sea, en 30 días. El proceso de certificación, cuando ya tenés el sistema implementado, funcionando, y es decir, cuando viene la entidad certificadora a hacerte el proceso de evaluación, hasta que te emiten el certificado, son fácilmente 90 días. Solamente eso. O sea, hablamos de que tardamos en implementar 8 o 9 meses más los 90 días del proceso de certificación. Entonces, él quería todo, incluso eso, en 30 días. Entonces, obviamente, ahí te das cuenta que él no tenía ni la más remota idea de qué significaba un proceso de implementación de una norma como esta. Seguramente él me veía como un tramitador, alguien que le iba a ayudar a sacar su licencia de funcionamiento, claro, su número de identificación tributaria, algo por el estilo. Entonces, la principal limitante es que quienes dirigen la organización no entiendan a qué están llevando a su empresa. De hecho, yo te diría que es preferible no haber iniciado nunca la implementación de la ISO 9001 en una empresa que comenzar el proceso y dejarlo a medias.
¿Por qué? Porque le das un mensaje negativo a tu equipo de trabajo de que la empresa no acaba sus proyectos. ¿Y dónde lo he notado eso? Cuando me invitan ya algunas empresas que ya han tenido intentos anteriores, lo primero que hago es conversar con los trabajadores. Y varias veces me dicen, Marcelo, ¿y será que esto va a funcionar ahora? Porque hace 2 años nos hicieron pasar cursos, hubieron como 2 o 3 meses que nos hacían quedar 2 horas después del trabajo a redactar procedimientos, manuales, nos tenían en reuniones, nos hacían venir sábados, todo, o sea, nos tenían agobiados porque la producción no paraba y encima teníamos que ver este tema. ¿Para qué? Para que gradualmente se vaya diluyendo. ¿Esto no será más de lo mismo? Claro. Y cuando comenzás a generar esa percepción en tu equipo, ya tu equipo da lo menos posible en un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque va a tener en la cabeza que va a ser como los otros, que igual va a quedar a medio camino. Entonces, ¿para qué esforzarse en eso? Entonces, yo les digo a veces a mis clientes, es mejor no empezar si usted no va a estar dispuesto a llegar hasta el final. Porque si no, el mensaje es peor todavía a tu equipo de trabajo. Entonces, esa experiencia del correo electrónico que te mencioné es lo que me llevó a escribir uno de mis libros, que es Certificación ISO 9001 en 10 pasos, pero que está dirigido a los niveles gerenciales, para que ellos entiendan realmente cuál es el proceso de implementación, no con términos técnicos, sino desde el punto de vista de lo que ellos tienen que supervisar a nivel global. Y el primer paso que coloco ahí es tomar la decisión. Pero ¿qué implica tomar la decisión? No es solo decir sí o no, sino que antes de decidir, el nivel gerencial debería, por ejemplo, visitar otras empresas certificadas para entender cuál es el proceso, los cambios que van a haber, la forma en cómo se planifica y toman decisiones que van a ser diferentes a las que actualmente se hacen. No es que todo cambia, ¿no? Porque hay cosas que las empresas lo hacen muy bien, pero hay otras que hay que cambiar o hay que moldear. Entonces, eso tienen que ir a algunas conferencias, leer algunos libros, contratar a algún consultor que les explique antes de tomar la decisión de qué se trata el tema, para que cuando tomen la decisión tomen una decisión informada, ya sea para comenzar la implementación o para no hacerlo. Pero aquí también es importante que busques un buen consultor. ¿Por qué? No alguien que te quiera vender la idea de entrada simplemente, no, implemente, esto le va a servir, sino alguien que te muestre los pros, los contras, para que realmente tú veas si estás dispuesto a recorrer ese camino con tu organización. Para mí ese es un paso fundamental. ¿La calidad depende de una certificación o no? La calidad depende de las personas. Y obviamente las personas, para que puedan dar calidad, necesitan tener buenos hábitos. Y esos buenos hábitos deben desarrollarse y deben ser motivados o influenciados. Primero, proactividad, un aspecto importante. Segundo, capacidad de planificación, para mí es importante. La capacidad de la resiliencia es fundamental, ¿sí? Después, el orden y la limpieza, puede ser, no hablo de andar todo un pituito, sino de tener orden en la forma en cómo hacer las actividades. Esos son algunos hábitos que para mí son claves. ¿Sí? Pero me estás hablando de esos hábitos y yo me pongo a pensar, si las personas ni siquiera tenemos buenos hábitos con nuestra vida personal, ¿cómo podemos impulsar ese tipo de hábitos, ¿no? Es que ahí viene el punto. Yo te cuento una experiencia, algo que a mí me dejó marcado. Por ejemplo, en la empresa Slumberger, cuando estaba haciendo mi tesis y licenciatura, ellos tenían una cultura de seguridad a nivel corporativo internacional que era muy arraigada. Entonces, por ejemplo, ellos, más allá de cuando tú llegues a la oficina en tu auto, tenés que dar el cinturón, estacionar en reversa, andar por las líneas delimitadas, estar con tu casquito, todo eso. Pero ¿cuál era lo curioso? Que un sábado, un domingo que no es laboral, que no estás en tu lugar de trabajo, si por ejemplo un supervisor de calidad o de seguridad o cualquier persona te veía por la calle manejando, todo sin tu cinturón o haciendo algún acto inseguro, el día lunes al siguiente tenías tu llamada de atención. Y vos podrías argumentar, no, pero eso no lo hice en horario de trabajo, no lo hice en el lugar de la empresa. Sí, pero igual te llegaba tu llamada de atención. ¿Por qué? Porque ellos te decían, okay, aquí. La seguridad es cuestión de hábitos. Y el hábito te va a hacer ejecutar actividades casi inconscientemente, porque es un hábito. Entonces,
No hay una transformación que entras aquí y tus hábitos cambian dentro de la empresa totalmente. Vas a tratar de actuar de cierta forma, pero al fin y al cabo algunos hábitos te van a traicionar Claro. en la operativa diaria. Entonces lo que tratamos es de evitar que esos hábitos te traicionen y hagas algo que no debas hacer mientras estás en la empresa. Entonces eso implica que comiences a cambiar en tu actuación en todo momento. ¿Y qué estrategias usan ustedes, por ejemplo, para tratar de cambiar esos hábitos? Hay algunos aspectos importantes. Primero, trabajar con la alta gerencia, con los niveles de dirección. Son los primeros que tienen que mostrar con el ejemplo la forma de actuación que queremos de las personas. Segundo, es identificar a los líderes de opinión. En una empresa siempre hay líderes de opinión y que no son necesariamente jefes. ¿Sí? Son personas que no pueden tener un cargo jerárquico, pero sus comentarios, su forma de pensar, lo que le dicen a las demás personas, terminan influyendo en la forma de pensar de esas otras personas, en lo positivo o en lo negativo. Entonces, si vos querés generar una transformación, es muy importante que tú identifiques esos líderes de opinión y con ellos trabajes primero. Porque si logras generar el cambio o el resultado que esperas en estos líderes de opinión, el resto es camino hacia abajo. Porque estos líderes de opinión son los que se van a encargar que el resto comience a adoptar los cambios. Entonces, alta dirección y líderes de opinión. Eso es importante. Por eso, por ejemplo, en los procesos de implementación, ahora yo trabajo con una psicóloga, porque yo no soy todólogo. Yo en mi equipo tengo un abogado, tengo un técnico industrial, tengo una psicóloga. Porque la calidad no es solamente, mucha gente dice, no, la calidad es algo de producción. No, señores. Hay cosas técnicas de control de calidad que sí, son cosas de producción. Pero en la gestión de la calidad hay un componente altamente humano. Claro. Entonces hay que trabajar en determinar la cultura organizacional. ¿Cuáles son esos ritos, esos mitos, esos valores que hay dentro de la organización que van a terminar influyendo la forma de actuar de las personas? Claro. Hay que identificarlas, hay que conocer realmente lo que perciben las personas para ahí plantear cuál es la mejor estrategia para generar esa transformación. Por eso que se escucha en las empresas, cuando se está implementando la norma, dicen, estos pues los de calidad, no los de producción con sus normas, ¿no? O sea, como si fuese un área específica, ¿no? Correcto. La calidad la hacen todos dentro de la empresa. Te cuento otra anécdota. En 2019 me llaman de la organización de la Convención Mundial de Calidad, un evento internacional, que ese año se iba a hacer en La Habana, tocaba hacer en La Habana, y me invitan a que yo dé una ponencia allá. Y me dicen, Marcelo, quiero que nos dé una ponencia, pero quiero que usted nos dé la ponencia de cómo se implementó el sistema de gestión de calidad en esta empresa que usted asesoró, en esta, me dieron el nombre exacto, esta. Y digo, ¿por qué en esa? ¿No? Porque quizás procesos más interesantes como procesos en sí, ¿no? Y me dice, no, queremos esta porque su sistema de gestión ha trascendido fronteras. Y era una empresa con procesos complejos, pero tenía algo de interesante esa empresa. Esa empresa no tenía un encargado de sistema de gestión de calidad. No tenía alguien como coordinador de calidad. Entonces, ¿cuál era lo interesante de esta empresa? La gerente para Bolivia de esta empresa, cuando comenzamos el proceso de implementación, ella tomó la decisión, dijo, señores, aquí no hay alguien que les va a hacer los manuales, no hay alguien que le va a estar como policía cobrándole que estén sus informes, que estén sus reportes, que estén sus indicadores actualizados. No, aquí la calidad la hacen todos. Entonces, el área comercial tiene que tener entre ellos previsto quién va a redactar sus procedimientos, sus manuales, quién va a mantener sus KPIs, quién va a coordinar o a facilitar que se resuelvan las no conformidades que se identifiquen en sus procesos, el área de administrativa lo mismo. O sea, ella agarró y dijo, señores, aquí todos asumimos la responsabilidad porque la calidad no se delega, se asume. Entonces, esa empresa tuvo un sistema de gestión que creció y le trajo beneficios financieros, comerciales tremendamente, no por la certificación, sino porque todos se habían involucrado
desde la gerente general hasta el último trabajador, desde su rol, estaba consciente que aportaba a la calidad. Entonces, eso había trascendido y me pedí que vaya. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que al tener encargado de calidad, las otras áreas que esperan, que sea el de calidad, pues que actualice el procedimiento, que sea el de calidad el que haga el control, el que sea el de calidad el que nos resuelva las no conformidades. Y no es así. Para que alguien de calidad pueda hacer esto, tendría que ser un semidios. Claro. ¿Por qué? Porque primero que tendría que ser todólogo, primer punto. Segundo, tendría que estar simultáneamente controlando la producción, simultáneamente controlando el área comercial, simultáneamente haciendo la parte contable, simultáneamente haciendo la selección de proveedores. O sea, tendría que estar en todos lados al mismo tiempo. Es la única forma en que alguien sea responsable de la calidad de la empresa. Entonces, aquí la calidad la hacen todos. Y eso es algo que se debe transmitir y funciona, pero tiene que salir de la cabeza de la organización. Eso es importante. ¿Qué desafíos tenés, Marcelo, para adelante con tu negocio, con tu empresa? El tema de, hay un desafío muy grande, el tema de aportar valor más allá de la inteligencia artificial que ahora se está utilizando bastante. ¿Y por qué esto es importante? Más allá de aportar valor, que las empresas entiendan el diferencial de tener a alguien que te vaya apoyando pese a la existencia de inteligencia artificial. O no de la existencia, sino ya de la democratización del acceso, llamémoslo así, porque lo de la inteligencia artificial tampoco es algo tan nuevo, no claro. O sea, ya viene de años atrás, nada más que es recientemente que se ha terminado de democratizar el acceso a muchas de estas herramientas, ¿no? Pero hay muchas personas que están pensando que la solución es entrar a la inteligencia artificial y te diga todo, no, te facilita el trabajo, te lo agiliza, pero tú tienes que todavía dirigir adecuadamente ese trabajo que te está facilitando esta herramienta. Si no lo sabes manejar, si no sabes hacer las preguntas correctas, e incluso si tú no sabes validar lo que te está dando la inteligencia artificial, puedes cometer grandes errores. Voy a decir el pecado, no el pecador, pero hace un mes y medio me llama una empresa y me dicen, Marcelo, me llama el gerente general, el directorio me va a votar. Necesito que me ayudes. Y yo, ¿qué pasó? Me dijeron que implemente hace un año ISO 9001 y me dieron todos los recursos y todo. Y yo le dije que nosotros lo podíamos hacer sin necesidad de ayuda externa y sin necesidad de formación de nadie. Entonces comenzamos a pedir a ChatGPT que nos redacte procedimientos, manuales y todo. Y lo redactó todo. Pero obviamente me redactó cosas genéricas, cosas para cualquier organización, muy bien hechas, pero que no se adaptaban a la realidad de mi organización, a la cultura de mi organización. Me lanzaba procedimientos que estaban hechos para empresas ideales, con una cultura ideal, con recursos ideales, con personal con competencias ideales. Muy bien hecho, pero para una realidad que realmente no es la de nosotros. Entonces, obviamente tenemos un procedimiento excelente, digno de ponerlo como un parámetro de referencia, pero en la realidad no tenemos la capacidad de aplicarlo. Y así nos ha pasado con todos los documentos. Entonces, hemos traído la certificadora y el auditor mismo me dijo que nunca había levantado tantas no conformidades en una auditoría de sistema de gestión. Porque está todo, pero al mismo tiempo no hay nada. Está todo en papel, pero nada adecuado a la realidad de la empresa. Claro, porque además esto es un proceso, pues no es algo que vas a imprimir, aquí está la norma, aquí está aplicarlo, digamos, o sea... Correcto. Y además hay prácticas que pueden ser muy buenas, pero bajo la cultura, los recursos, el tamaño de la empresa, no se pueden aplicar en esa empresa. Y es ahí donde hay un concepto que yo nunca lo entendía en su inicio, cuando llevaba Administración 1 en la universidad, donde te decía, la administración es una ciencia y un arte. Y ahí donde me di cuenta que hay una ciencia atrás, pero también está el arte de adaptar eso a la realidad en la que va a funcionar. Y eso es el valor que ahorita un consultor te da, ese arte de adaptar el conocimiento a la realidad de tu organización, algo que todavía la inteligencia artificial no te la da. Te da las herramientas, pero ahí viene el arte. Y ese es el desafío ahora. Buenísimo. Contanos un poco sobre tu libro.
¿Cuántos libros has escrito hasta ahora? ¿Todos son sobre calidad? Ya van 8, 9, mentira, 9 libros en esto desde el 2009 que publiqué el primero. Todos han estado enfocados en la calidad, específicamente en el tema de ISO 9001, salvo uno que publiqué hace ya 1 año y medio, 2, que se llaman Hábitos de Calidad. Es un libro corto, de lectura ligera, pero que menciona 7 hábitos que creo que son importantes para la calidad en sí, pero para la calidad, desde la calidad de vida y para poder ya luego traspasar eso a la calidad dentro de una organización. Pero el resto está enfocado a la implementación de la norma ISO 9001 desde diferentes ámbitos, uno desde el liderazgo de la dirección, otro desde las etapas de implementación, tengo otros enfocados en la elaboración de la documentación de los sistemas de gestión, o sea, van con diferentes enfoques, siempre tratando de profundizar. Y es interesante, pero para mí el escribir cada uno de los libros, más allá de poner quizás mi experiencia a disposición del resto de las personas, que también es una realización personal, es que también me ayuda a mantenerme, a obligarme a estar actualizado. Porque cuando yo voy escribiendo mis ideas, también voy viendo si no hay otras investigaciones, otros enfoques que han salido, que vayan en la misma línea o incluso de forma contradictoria a lo que yo estoy escribiendo. Claro. Entonces, me obliga a mantener ese nivel de investigación, porque creo que hay algo crítico en nosotros los profesionales. Llegamos a un momento que podemos estar quizás en lo que creemos que puede ser lo mejor de nuestra carrera y podemos caer en la autocomplacencia. Decir, no, listo, ya estoy en lo máximo, no necesito continuar formándome, ya estoy en el top. Y lo cierto es que podés estar en el top, pero es muy fácil llegar arriba. El problema es mantenerse y el conocimiento va evolucionando, van apareciendo nuevas personas y tú mismo tienes que dar mayor valor. Yo tengo clientes de hace 10, 15 años que todos los años sigo trabajando con ellos, pero obviamente si yo no hubiese continuado formándome, investigando y todo, ya hace 5 años atrás que ya no hubiese podido aportarles más valor. Entonces ya no habría razón por la cual ellos me sigan requiriendo en su momento. No, pues tu tema es súper específico para que te mantengas relevante durante 15 años, porque obviamente estás siempre a la vanguardia de todos los temas que están alrededor de esto. Y eso es muy importante para cualquiera que esté en un área especializada. No, llegamos a un tope, sí, pero el conocimiento sigue avanzando e incluso los diferentes enfoques de cómo abordar un mismo tema, porque a veces nos formamos en un enfoque, pero no es el único. Yo veo en las defensas de grado a veces que ahí cometemos un error y nosotros también hemos pecado en eso, que defendemos una idea desde un enfoque específico como si fuese el único que existiese. Y no, hay diferentes enfoques, hay autores que hablan de un mismo tema desde diferentes ángulos. Totalmente. Y no es que estén mal, simplemente que es su experiencia, es su punto de vista, porque han tenido la posibilidad de implementar estas prácticas en culturas diferentes, con tecnologías diferentes, entonces lo cuentan desde su perspectiva. Y no está mal, simplemente es otro enfoque. Y a veces nosotros caemos en el error de decir, no, yo me formé en esto, entonces las cosas son así porque son así. No, son así desde este enfoque, pero no significa que sea el único, ni tampoco sea el único que pueda ser exitoso. Entonces tenemos que estar continuamente viendo que hay muchas formas de cómo llegar a un mismo objetivo y estar preparado para poder transitar en todos esos enfoques, ¿no? ¿Dónde pueden encontrarte en redes sociales, en página web, para que lo pongamos ahí abajo? Ahí en página web, mi página es www.marcelovázquezlema.com. En LinkedIn estoy como Marcelo Rodrigo Vázquez Lema. En Facebook como marcelo.vázquez.consulting. En Twitter o en X ahora, @ Marcelo Vázquez L. Y Instagram está como Marcelo Rodrigo Vázquez Lema también. Bueno, en TikTok como Marcelo Vázquez. Así se llama tu empresa, así Marcelo Vázquez, ¿no? No fui muy creativo cuando le puse el nombre, se llama Marcelo Vázquez Consulting. Consulting, ok. Sí, no fui muy creativo y aunque no creas, eso te juega a veces una mala pasada. Porque cuando querés escalar tu servicio, claro, y ya necesitas más apoyo,
Muchas veces algunas empresas te contratan a vos y dicen, no, yo contraté a Marcelo Vázquez. Claro. No, pero esta persona que me apoya lo va a hacer muy bien el trabajo, yo lo voy a estar supervisando. Te cuesta despegarte. Exactamente, ¿no? Porque está asociado el nombre con mi persona. Entonces, a veces eso te puede jugar una mala pasada, ¿no? Sí. Buenísimo, Marcelo. Oye, gracias por estar, de verdad, lo No, valoro gracias mucho. a ti, un placer poder conversar, muy amena la charla y bueno, cuando De gustes. seguro le va a servir a la audiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.